Buenos días, iglesia. ¿Cómo la pasaron en esta semana? Bien. Si tuvieron tiempos para reflexionar en la obra, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Esta semana el mundo celebra de una manera distinta. Nosotros estamos invitados año tras año, mientras el Señor nos tenga de este lado de la gloria, a que nos unamos a la celebración, pero dándole la verdadera intención. Recordar no solo la vida y la muerte, sino la resurrección de nuestro Señor. El domingo pasado, el pastor Vladimir nos recordaba la forma en que tanto la tierra como el hombre aguardan ansiosamente con gemidos y dolores de parto su estado de glorificación, luego de haber sido sometida a vanidad a causa del pecado. ¿Lo recuerdan? Utilizábamos el texto de Romanos 8, 20 al 25. Pero no quedó el mensaje ahí, sino que también nos recordaba la esperanza bajo la cual fue sometida. Y esa esperanza se encuentra en el mismo que la sometió a vanidad. El Dios Todopoderoso no solamente sometió a la humanidad a causa del pecado a vanidad, sino que la sometió a una esperanza. ¿Recuerdan también la historia con la que el pastor introdujo su mensaje de los hermanos en Corea? Impactante, ¿cierto? Mientras él nos narraba esa historia de los mártires en Corea, yo recordaba la historia de miles de años atrás de un hombre llamado Germánico. Y esta historia la narra Policarpo, un mártir de la iglesia, en una carta que escribió a la iglesia de Esmirna mientras se dirigía a su martirio también. La carta dice que como el procónsul trataba de salvarle la vida a Germánico, rogándole que se apiadara de su propia juventud, pues Germánico era un muchacho muy joven, parece que tenía menos de 20 años. Germánico expresó su deseo de verse libre de la compañía de hombres tan descarriados y él mismo provocó valientemente a las fieras para que lo atacaran. Al ver esto, al ver la multitud el maravilloso valor de los cristianos, amados del Señor y temerosos de Dios, empezaron a gritar: «Mueran los enemigos de los dioses, traed a Policarpo». Y Policarpo iba a llegar a entregar su vida también de la misma manera en que Germánico lo hizo, de la misma manera en que nuestros hermanos coreanos lo hicieron. Y me recuerda en el capítulo 5 del libro de Romanos, el versículo 3 que dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado que produce esperanza. Estos hombres, bajo tribulación, su pena de muerte, encontraron esperanza. Dentro de esa esperanza, la encarnación de Jesucristo fue el preludio que prepararía el escenario para una vida de perfecta obediencia de un rey hecho siervo por amor, y que lo haría acreedor no de loores y de coronas por parte de su creación, sino de una cruente muerta en el pináculo de un monte, colgado en un madero con su cuerpo lacerado y traspasado. Pero como toda obra maestra, el último movimiento, la última escena, como en el desenlace de una angustiante tragedia, Dios había preparado la mejor resolución para la tensión que se fue acumulando desde el jardín del Edén y que terminaba en el sepulcro que perteneció a José de Arimatea. En ese sepulcro, el lugar donde yacieron los restos inertes de lo que alguna vez tuvo vida, ocurrió el más extraordinario, el más increíble y el más asombroso milagro hecho por Dios, mis hermanos. Un ángel
posado sobre una gran piedra que había sido removida y que tapaba la tumba en la cual había sido el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesucristo, ese ángel, al ver unas mujeres que llegaban, dijo: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Cristo Jesús, mis hermanos, el Cordero inmolado por los pecados de la humanidad, había resucitado conforme a las promesas dadas a través de los profetas y de su propia voz. Referente a este evento glorioso, John MacArthur dice lo siguiente: en la cruz, justo antes de inclinar su cabeza y entregar su espíritu, Jesús dijo: consumado es. En la resurrección, Dios Padre añadió su amén. Déjame repetir una vez más. En la cruz, justo antes de inclinar su cabeza y entregar su espíritu, Jesús dijo: consumado es. En la resurrección, Dios Padre añadió su amén. Es entonces por la resurrección de Jesucristo que la senda prometida había sido abierta. La esperanza cobraba sentido. Ahora había convicción en el corazón de los que habían creído en las buenas nuevas de salvación proveniente de la profecía una vez más cumplida. ¿Cuál profecía? Isaías 53, versículos 11 y 12. Dice que debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. ¿Quién a quién? El Padre al Hijo, ¿verdad? Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y es justamente a esa esperanza, a la certeza de la fe que todo creyente debería tener, que hoy, en el marco de la celebración de lo que llamamos Semana Santa, y más específicamente en el marco de la conmemoración de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, hoy, en este día, es prudente recordar cuál debería ser nuestra actitud frente a este hecho sobrenatural, frente a este gran y hermoso milagro del Señor. Por eso yo he titulado hoy mi sermón: la fe puesta en el Dios que es poderoso para prometer y fiel para cumplir. La fe puesta en el Dios que es poderoso para prometer y fiel para cumplir. Y quiero invitarlos que me acompañen al libro de Romanos, al capítulo 4, versículo 20 al 25. Y quiero también invitarlos a que se pongan de pie para que leamos la gloriosa palabra del Señor. Romanos 4, versículos 20 al 25. Señor, esta es tu bendita, gloriosa y todopoderosa palabra. Háblanos a través de ella. Voy a leerlo desde el 18 para dar contexto. Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada por justicia, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Señor, hemos leído tu palabra, la que nos has revelado para que nosotros andemos conforme a tu carácter y conforme a la esperanza que nos ha sido revelada.
Ahora yo te pido que tú seas, Señor, conmigo en el desarrollo de esta predicación, para escuchar y para poder hablar exactamente lo que tú quieras que nosotros entendamos de cómo tener una fe inquebrantable que modele el carácter del varón perfecto. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Podemos sentarnos, iglesia. Dios le prometió a Abraham una descendencia, aún en contra de las adversas condiciones de edad y de esterilidad. La respuesta de Abraham, la respuesta de este hombre fue una doxología. Fue una alabanza proveniente de la convicción de quién era su Dios y por tanto cuál era la fuente de dicha promesa. Hoy, miles de años después, Dios sigue esperando la misma respuesta por parte de nosotros respecto a la certeza de la resurrección y las bienaventuranzas que ésta trajo para nuestras vidas. Quiero desarrollar entonces esta idea en 2 puntos. Primero quiero que veamos las 2 promesas sobrenaturales sobre las cuales Pablo se refiere en este texto que acabamos de leer. Y luego quiero que analicemos lo razonable de poner la fe en Dios. ¿Estamos? Vamos para allá. ¿Qué tienen en común la descendencia de Abraham y la resurrección de Jesucristo? Porque Pablo pone estas 2 historias pegadas y quiere que las leamos juntas y que no parecieran tener como una conexión temática evidente. Miles de años uno habla de un nacimiento que se va a dar y otro habla de una resurrección de un hombre. Nada que, parecen estar tan distantes. Mis hermanos, Pablo quiere mostrarnos un contraste, una diferencia de miles de años, pero con una misma resolución. ¿Cuál creen que es esa misma resolución? La fe. La fe que iba a requerir el hombre, que sería el padre de multitud de naciones, para creer en la validez del pacto que Dios había hecho con él, sería la misma fe que necesitarían los hombres que habían caminado con Jesús y que sería anunciado por él mismo, que debía padecer en manos de los hombres, morir y posteriormente resucitar. Tanto la una como la otra serían claramente hechos sobrenaturales, sobre los cuales la única injerencia del hombre, de Abraham, de Sara, de los discípulos, iba a ser su capacidad de creer y confiar en el cumplimiento de las 2 promesas que iban a poner a prueba su fe. Veamos entonces el paralelo entre estos 2 acontecimientos remarcados por Pablo. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 4. Dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham, un joven de 20 años, lleno de vigor y fortaleza, sin nada que perder, salió corriendo a la promesa del Señor. ¿No, cierto? Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todas las posesiones que ellos habían acumulado y todas las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán. Hermano, cuando tú tienes 75 años y vives 150, la mitad de tu vida fuiste viejito. Y cuando la mitad de tu vida te dicen: bueno, arranca a caminar. ¿Para dónde? Para donde yo te diga. ¿Y qué voy a hacer? ¿En qué aerolínea nos vamos? Ponte tus sandalias, Abraham. Coge tu gente y arranca a caminar. ¿Y para dónde? Ya vas a ver. ¿Y qué va a pasar? Bueno, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Cómo? Si soy viejito. Dale, Abraham. Ok, ahí uno dice: listo, tuvo fe, arrancó. 3 capítulos después y 24 años más tarde,
Dice en el capítulo 17, en el capítulo 1, que cuando Abraham tenía 99 años, mis hermanos, 99, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora hago mi pacto contigo y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. 99 años. Y su esposa, 80. Aquí, mi hermano, vemos un patrón que se va a repetir miles de años después. Dios anuncia su pacto: Abraham, sal de tu tierra y yo te haré padre de multitud de naciones. Y luego establece el pacto: ahora sí, Abraham, voy a establecer mi pacto contigo. Y en el capítulo 21 se dice que la promesa se cumplió. Nació Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Mi hermano, ¿a qué posibilidades o probabilidades médicas y biológicas te aferras tú en esta circunstancia? Vamos a ir a hacer fecundación in vitro, vamos a hacer un tratamiento, Sara, para quedar embarazados, porque el Señor lo prometió. No. ¿A qué te aferras tú cuando tienes que ir a decirle a tu mujer de 80 años: mira, Sara, te tengo una noticia, vas a quedar embarazada? ¿Qué? Vas a quedar embarazada. Lo único que tenían en ese momento como garantía era la palabra de Dios. Estaba de Abraham y Sara creer y confiar. No había más. Y es normal que dudaran. Es decir, el texto dice que Sara dudó, tuvo miedo, se rió, como cualquier mujer de 80 años que le dicen que va a tener un bebé, ¿verdad? O sea, esto es lo más normal. También dice que Abraham se rió mientras su rostro estaba en tierra y en una pregunta expuso su duda. Pero mis hermanos, esta duda no era en cuanto a la capacidad de Dios de cumplir su promesa. Era una duda genuina en cómo lo iba a hacer, pero no en cuanto a que Él iba a cumplir su promesa. Dice que las palabras de Abraham fueron las siguientes: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90, concebirá. Señor, yo quiero ver eso. Yo no sé cómo lo vas a hacer, yo quiero verlo. Mi hermano, y ahora toma esto para ti. Cuando estás hasta el cuello y sientes que no puedes más. Cuando no ves el panorama claro, pero abres tu Biblia y Dios te habla y recuerdas que Él ha establecido un pacto contigo. ¿No tienes tú la misma reacción que tuvieron Sara y Abraham? Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé cómo me vas a sacar de aquí. Yo no sé cómo vas a hacer lo que tú tienes presupuestado hacer conmigo, pero yo quiero verlo. Yo quiero ver eso. Y aquí hay una palabra súper clave en este texto. Dice que Abraham no titubeó en incredulidad. No dice que Abraham no dudó. Es imposible no dudar ante una circunstancia como esta. Ante un hecho que humanamente no podríamos nosotros resolver, ni podemos, a ver, vamos a mirar cómo hacemos para que dos viejitos, bien viejitos, conciban. No, de pronto ahora que hay genética y cosas, en esa época no. Te quedaba la fe. Y ahí dice el texto que Abraham dudó, pero no titubeó en incredulidad. Y quiero que miremos estas dos palabras. Titubear en el texto original, digamos la forma original de la palabra, es diacrino. Y lo que significa diacrino es
oponerse y contender, es dudar, es separar completamente. Tú vas corriendo, ves un hueco grande, yo puedo saltarlo, llegas al borde del hueco, no puedo, frenas y te das la vuelta. Diacrino, titubear, te separas completamente de eso, de tu idea loca. Incredulidad es lo contrario a fe. La palabra fe es pistis, incredulidad es apistía, tienen como una misma raíz. Y justamente incredulidad es falta de fe, poca fe, infidelidad. Entonces, si nosotros leemos el texto o volvemos al texto con estas dos definiciones, lo que podemos entender es que aunque Abraham dudó, Abraham no se quedó pensando si le creía o no a Dios. Lutero, es posible que vuelen pájaros sobre mi cabeza, lo que sí no puedo permitir es que hagan nido sobre ella. Si Abraham dudó porque es muy difícil que en la mente finita de un hombre quepan preceptos de un Dios infinito. Y mis hermanos, es absolutamente normal. Nosotros no estamos llamados a no dudar. Nosotros estamos llamados a creer y a confiar. Ahora vámonos para adelante. Nuevo Testamento. Porque al otro texto que enmarca Pablo aquí en Romanos. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 22. En el marco de la pregunta de quién creen ustedes que yo soy, hecha a Jesucristo, por Jesucristo sus apóstoles, Pedro dice que tú eres el Cristo. Y el Señor le responde: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto para resucitar a los 3 días. 3 doritos después, capítulo 23, versículos 44-46. Ya era como la hora sexta, cuando descendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Pero otros 3 doritos más adelante, capítulo 24, versículos 1 al 3, dice: pero al primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mismo patrón, mis amados. Jesús anuncia una promesa, un pacto, y luego lo establece. Entonces aquí ya empezamos a juntar 2 ideas. De la misma manera en que Dios había llamado a Abraham, Jesús llamó a sus discípulos a seguirle y a dejar todo atrás. Todo. No arrastrar como un lastre cosas de tu pasado. Sígueme y deja todo atrás. Abraham, recoge todo lo que tienes, vete de tu tierra a la cual yo te llamé. Al igual que Dios a Abraham, Jesús le dejó ver quién era él y cuál era su propósito. Y esto le dio argumentos tanto a Abraham como a los primeros que caminaron con Jesús para argumentar y fundamentar su fe. Y así como era difícil de creer que 2 ancianos de 90 y 100 años iban a concebir un hijo, era difícil de creer que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a ser torturado y muerto por los hombres, pero que resucitaría. Pongámonos en las sandalias de estos hombres, los discípulos. Los llaman a dejar todo, dejan todo, lo siguen, lo ven hacer milagros, lo ven hacer cosas, resucitar gente, y ahora se murió el que resucitaba. Si se murió el que resucitaba, ¿quién lo va a resucitar? Si él era el que resucitaba. Pero él dijo que iba a resucitar. Sí, pero era el que resucitaba a la gente.
¿Qué iban a necesitar? Fe, creer en tener convicción de lo que se había hablado se iba a cumplir. Esos hombres también dudaron, pero luego vemos que también creyeron. Entonces vemos que en la respuesta de Abraham, de Sara y de los apóstoles estaba plasmado el escepticismo propio de la mente limitada de la que ya hablamos, para contener preceptos y la voluntad de un Dios ilimitado en toda su esencia. Solo una gran convicción proveniente de la gran fe podía romper todos los paradigmas y las certezas en la mente del hombre. Por eso, antes de creer en la promesa, es preciso estar seguros de quién la hizo y su veracidad y su fidelidad para darle cumplimiento. Por eso, antes de creer en una promesa, mis amados, es preciso estar seguro de quién la hizo y su veracidad y fidelidad para darle cumplimiento. Ellos dudaron, pero finalmente confiaron, porque el Dios de Abraham, el Dios de la iglesia primitiva y nuestro Dios, mis amados, es confiable, es poderoso y es fiel. Entonces, creer en estas dos promesas sobrenaturales iba a requerir lo que Pablo enmarca, estar fortalecido en la fe. ¿Cómo fortaleces tu fe? ¿Cómo puedes tú darle certeza a lo que crees? ¿Es razonable poner la fe en Dios? John Stott dice lo siguiente: la nada y la muerte no son problema para Dios. Por el contrario, fue de la nada que Él creó el universo, fue de la muerte que resucitó a Jesús. Es más, extendamos este comentario. Sergio Maldonado dice, prácticamente de la nada concibió a Isaac. Prácticamente de la nada lo concibió. Y cuando el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros, en ti y en mí, resucitó a Jesús de los muertos, y la muerte y su poder y sus decretos fueron derrotados, nos deja ver una vez más que la nada y la muerte no son nada para Dios. Él es todopoderoso. Quiero que pensemos en esto, porque para poder definir un poco lo razonable de nuestra fe, tenemos que juntar esta verdad con lo que acabamos de decir. ¿En quién ponemos nuestra fe? Y John Stott sigue diciendo, la fe es creer o confiar en una persona, y lo razonable de esa fe depende de la confiabilidad de la persona en quien se confía. La fe es creer o confiar en una persona. ¿En quién confiamos nosotros? Y lo razonable de confiar en Dios, entonces, depende de la confiabilidad de la persona en quien se confía. Porque siempre es razonable confiar en quien es confiable. Cuando ustedes salgan de aquí, mis amados, en la puerta me esperan, yo les voy a dar a cada uno $1.000.000. No, ¿verdad? ¿Cómo? No. Cuando yo muera, al tercer día resucitaré. Eso sí, ¿verdad? La palabra del Señor es confiable porque Él es Dios. Y si Él hace las promesas y si Él hace los pactos, Él los cumple. Es el creador del mundo. Con su palabra creó todo. Mis hermanos, por eso nosotros hacemos desde este púlpito siempre énfasis e hincapié en que ustedes tienen que venir aquí, no al pastor, no al pastor Enrique, no a mí, aquí. Si tú quieres fortalecer tu fe, si tú quieres que las circunstancias cambien y realmente darle propósito a lo que estás viviendo, llámese como se llame, es aquí que tú te fortaleces en la fe. Cuando Abraham se postró en tierra, decía que Dios le hablaba. ¿Dios a quién le habla? A los que están lejos y ¡eh! ¡Abraham! No, ¿verdad? Dios le habla a los que están cerca, a los que se mantienen en intimidad con Él, a los que no importa las circunstancias, se rinden a sus pies y le piden,
consejo, ayuda, consolación, fortaleza. No esperes que tus circunstancias cambien, mi hermano, si tú no vienes a la palabra de Dios, si tú no lo conoces, si no escuchas sus promesas, si no atiendes sus preceptos, si no vives como Él te llamó a vivir. No esperes nada de Dios si no te acercas a Él. Duro, sí, pero así es. Tener una fe razonable no es lo mismo que tener una ilusión en alguna superstición o en algún ídolo o en alguna reliquia. Hoy la gente hace procesiones detrás de un pedazo de madera, de una corona, tocan algo, un agua y piensa que eso nos va a salvar. No. Mis hermanos, la cruz nos salva. Salvó el que se colgó en el madero. La resurrección de un cuerpo no justifica. Justifica el Cristo Jesús, el Dios que resucitó de entre los muertos. Es Cristo el que justifica, es Cristo el que salva, no es la cruz, no es la piedra, no es el manto, es Él. Abraham creyó en aquel que era poderoso para crearlo todo ex nihilo, de la nada, y caminó a los 75 años y a los 99, 100 años tuvo un hijo. Nosotros, mis hermanos, creemos no solamente en el que creó todo de la nada, sino el que resucitó de los muertos, ascendió a la diestra del Padre. Eso es una fe razonable, porque nosotros tenemos la evidencia aquí. Aquí está la evidencia. Y cuando tú vienes en arrepentimiento y en fe a los pies del Señor, Él te da su espíritu y te ilumina para que tú puedas no solamente entenderlo, sino creerlo. Así que, mi hermano, si lo que estamos tratando de desempacar en este punto es qué tan razonable es poner la fe en Dios, yo quiero que miremos dos aspectos que nos van a ayudar mejor a ver si nuestra fe es emotiva, supersticiosa o por el contrario está fundamentada en la razón. Lo primero que quiero que veamos es, Dios es poderoso para llevar a cabo sus promesas. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 4:18 dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esto puede ser que él esperó con un anhelo, pero con confianza. Abraham, tú vas a ser padre de muchas naciones, aún en tus condiciones adversas. Yo quiero esperar a verlo, anhelo verlo. Recuerden que en esa época la esterilidad era algo que realmente marcaba mucho. Y él quería ver eso y lo esperó con confianza. Si Dios es poderoso para llevar a cabo sus promesas, déjame hacerte unas preguntas, mi hermano. ¿Tú crees que Dios realmente es tan poderoso como para poder cumplir aún las cosas que según nuestros criterios pueden sonar absolutamente inverosímiles? Locas. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos preguntado, yo no sé cómo llegué aquí? Y miras para atrás tu vida y dices, muchacho, yo no debería estar aquí. Pero Él te llamó por tu nombre y te dijo, mío eres tú. Y aún cuando todo el mundo decía lo contrario, hoy tú estás aquí. Si crees esto, ¿tú crees que Él crees que le pudo dar a Abraham y a Isaac esta descendencia, siendo viejitos? Si lo crees, ¿crees que de ese nacimiento se formó una simiente y de esa simiente se formó un pueblo? ¿Puedes creer que este grupo de peregrinos que nació de esta simiente de los dos viejitos pudo derrotar pueblos enteros expertos en estrategias de batalla solamente con gritos, trompetas y con soldados capacitados para trabajar como esclavos y no como peleadores o guerreros? ¿Crees que ese grupo de hombres se estableció como nación hasta el día de hoy? Con una promesa dada años atrás. Mi hermano, ¿puedes creer que Dios es poderoso para cumplir el propósito en Jesucristo sobre tu vida? ¿Puedes creer que Él es poderoso para morir en una cruz, descender al Seol, proclamar su victoria, resucitar, formar una iglesia por el poder de su Espíritu, ascender a la diestra del Padre
y esperar una vez más el tiempo oportuno para volver, esta vez ya no como cordero, sino como león, a instaurar de una vez y para siempre su reino de justicia, tomar a los suyos por los que Él murió, glorificarlos, establecer nuevos cielos, nueva tierra en donde reinaremos junto con Él a la luz del resplandor del Padre, y todo a causa del primogénito de entre los muertos, detrás del cual todos nosotros tendremos esperanza de resurrección y vida eterna, porque así agradó al Padre que sucediera. ¿Puedes creerlo? Si puedes creer todas estas cosas, entonces necesitamos también creer en su fidelidad para cumplirlas. Si crees que Él es poderoso para hacerlo, cree que Él es fiel para cumplirlas. El versículo 21 de nuestro texto de Romanos 4 dice que que Abraham estaba plenamente convencido de lo que Dios había prometido, porque Él era poderoso también para cumplirlo. El que había prometido era fiel para cumplir sus promesas. ¿Qué dice Moisés en Números 23:19? Que Dios no es ¿qué? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mis hermanos, Él no solamente es poderoso para cumplirlo, Él es inmutable, Él no cambia. Tú, yo y todos los que hemos creído el Evangelio de Jesucristo, a todos se nos ha dicho que cuando pasemos de nuestro peregrinaje por la tierra, moraremos en nuevo cielo, nueva tierra, a la luz de su presencia. Yo estoy convencido de que así será. Y me pueden decir lo que sea. Y como nuestros hermanos coreanos, y como Policarpo, y como Germánico, y muchos otros, estuvieron dispuestos a entregar su vida por la convicción que tenía. Los invito a que entreguen su vida, no de prontamente, no seguramente en un martirio, pero entreguen su vida como culto racional, confiando en la promesa de lo que viene. Abraham no creyó en una ilusión o simplemente se aferró a un hecho emocional producto de sus anhelos o su imaginación. Abraham creyó, reconoció la fuente de la promesa y sus capacidades para darle cumplimiento. Es decir, usó la razón y esa razón fortaleció su fe. Mis amados, cuando Jesús resucitado se apareció a los apóstoles, ellos creyeron, recordaron todo lo que les había hablado, recordaron las promesas, las demandas y las bienaventuranzas de permanecer firmes en un solo espíritu, y eso fortaleció su fe al punto que salieron a establecer el cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual hoy tú y yo somos parte. Cree que el que prometió es fiel para cumplir. Y eso te ayudará a caminar por los valles más oscuros, por las sombras de tiniebla más atemorizadoras. Nosotros somos parte de esta iglesia, mi hermano, porque creemos igual que ellos. Por eso Germánico, vuelvo y digo, por eso Policarpo, por eso los mártires, por eso los misioneros, por eso los pastores, los siervos, por eso la iglesia, por eso ustedes cada domingo fielmente aquí sentados, esperando escuchar la gloriosa y bendita palabra del Señor, para no perder la esperanza, para fortalecer nuestra fe, para que cuando el mundo diga algo nosotros estemos firmes. Hoy, el mundo occidental celebra la resurrección de Jesucristo. Este hecho no solamente cambió la vida para nosotros, cambió las formas de la iglesia. La iglesia se reunía el sábado, celebrando el día del Señor, el día en que la creación quedó completa. Cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos,
Ahora nos reunimos el día en que Él resucitó porque conmemoramos que hay una nueva creación, hay una nueva esperanza. La puerta de la senda estrecha se abrió y ahora caminamos nosotros confiados en la eternidad sobre la cual nosotros moraremos. Mis hermanos, con esto quiero cerrar. En el pensamiento histórico de la Iglesia reformada, hablamos de la salvación sola por fe o sola fide. Esto se compone de 3 elementos. La sola fe, la salvación solo por fe se compone de 3 elementos que defendió la Reforma y que nosotros debemos recordar el día de hoy. Nosotros necesitamos tener un conocimiento de lo que pasó. Eso se le llama notitia. Necesitamos información, necesitamos recibir los datos. Debemos tener clara nuestra información acerca de los hechos que ocurrieron con nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra. En Google, sí, pero si hables la página de la Biblia. Listo, tenemos el conocimiento. Ahora, ¿qué necesitamos hacer con el conocimiento? Creerlo, asentir, decir sí, eso que leí es verdad. Eso se llama census. No solamente debemos tener la información, sino que debemos creer que esa información es verdadera. Para el caso de hoy, debemos creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ya queda ahí todo. ¿Qué dice Santiago? ¿Tú crees? Muy bien. Los demonios también creen y tiemblan. Y no les cambia su condición de demonios. Es más, un dicho popular entre la iglesia es que Satanás conoce más Biblia que todos nosotros juntos. ¿Con qué tentó a Cristo? Con la palabra, ¿verdad? Entonces no solamente necesitamos tener un conocimiento y creerlo, sino necesitamos fiducia, fe, confianza en lo que ya conocimos y en lo que creímos. No solo se trata de conocer la información y tomarla como verdadera, necesitamos tener fe para creer confiadamente en que esta información que decidimos creer resultará bajo la voluntad soberana del Padre en redención, justificación, esperanza de resurrección y glorificación de todos los que han creído en el Señor. Fe. Los teólogos, muy bien. Apologetas, muy bien. La iglesia que tiene una fe inquebrantable, eso es lo que necesitamos. A nosotros no se nos ha llamado a no dudar. Tampoco se nos ha llamado a sabernos la historia de la iglesia de memoria, ni a tener argumentos suficientes para defender el evangelio y convertir miles de personas. Eso solo lo da el Señor. A nosotros se nos ha llamado a creer. Mi hermano, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Si tú crees lo que has leído, de eso hablarás. De eso predicarás. Con eso evangelizarás. Con eso harás creer la iglesia. Con tu testimonio. El testimonio está basado en la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y Pablo lo remarca. Y dice que ahora también se nos contará como justicia el creer en aquel que resucitó de los muertos. Estas 3 cosas van de la mano. No puedes creer o tomar como verdadero información que no tienes. Pero no puedes poner la confianza en la información que no crees y que no has adquirido. Mi hermano, ¿tú quieres que el Señor hable a tu vida? ¿Tú quieres caminar de la mano con el Señor y que cuando vengan los momentos complicados tú te postres en tierra y le digas, Señor, no tengo ni idea cómo vas a hacerlo, pero yo sé que lo harás? Ven aquí, coge tu Biblia, escudriñala, ráyala, dale vueltas para acá, que las hojas se desarmen, venden más, no importa, pero esto
Esto no es para dejarla como un adorno bonito. Cuidado con la Biblia que no se arrugue. No, esto es para leerlo, esto es para escudriñarlo, esto es para conocer al Señor, para creer lo que Él dijo, para tener confianza en las promesas que te ha hecho. Ya Dios anunció la promesa, ya estableció su pacto con nosotros. Y cuando Jesús ascendió después de haber resucitado, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, amada iglesia, necesitamos en este tiempo entre el ya y el todavía no titubear con incredulidad, sino fortalecernos en la fe, en la plena certeza y confianza que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos resultó en la justificación de todos los que han creído en Él, de los que tienen notitia, ascensus y feducia, los que conocen, creen y confían. Hoy, hermano, puedes estar pasando por alguna circunstancia en la cual pareciera diluirse las promesas sobre las cuales tú has creído. Esas promesas que cuando viniste a los pies del Señor se veían tan grandes, tan claras, y con el pasar de los años se están volviendo como turbias. Mi hermano, recuerda que el Dios que te prometió que estaría a tu lado en todo momento es el mismo Dios que cumplirá cada una de las palabras que has leído y que has escuchado. Porque recuerda que cielo y tierra podrán pasar, su palabra no. Su palabra no pasará y Él es fiel para cumplirla. Así que no titubees en incredulidad, sino fortalécete en la fe y glorifica a tu Señor. Mi hermano, y si el Señor te ha traído aquí por primera vez esta mañana y tú no estás seguro de que esas promesas también son para ti, mi hermano, a ti te digo, acércate a la palabra de vida y conoce a tu Señor. Y no solo conócelo, sino cree en cada palabra que está revelada. Y no solo créela, confía en que Él tendrá cuidado de ti. Ven ante sus pies y rinde tu vida a Jesucristo, ese que dejó la tumba vacía y el cual hoy celebramos. Ese que en este momento reina con poder y autoridad desde el trono celestial. Hermano, acércate al Evangelio de la reconciliación y escucha las buenas noticias de Jesucristo. Conócelo, cree en Él y confía en su palabra de redención y salvación. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias. Dios Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias. Porque hoy nos reunimos a escuchar tu palabra y nos reunimos a recordar con alegría y gozo, como oraba nuestro pastor, el glorioso acontecimiento de la resurrección. Ese milagro, ese bendito milagro que abrió una senda y un camino para todos los que hemos decidido poner nuestra fe en ti, todos los que fuimos llamados y estamos escritos en el libro de la vida. Señor, este camino no es fácil. Lo citábamos hace 8 días y hoy lo vuelvo a decir. No teman. En el mundo tendrán aflicción. Confíen. Yo he vencido al mundo. Pero a veces dudamos, Señor. Y gracias por permitirnos dudar. Porque cuando dudamos y posteriormente nos fortalecemos en la fe, en la confianza de tu evangelio, de tu revelación, de tu persona, Señor, nuestro carácter se va forjando cada vez más y más conforme al del varón perfecto. Señor, si nos vamos a llenar de argumentos para defender nuestra fe, que sean los que tú dejaste revelados. Si nos vamos a fortalecer, que sea en la confianza que tenemos en el Dios Trino.
Señor, no permitas que tu iglesia titubee con incredulidad. Padre, yo te quiero clamar por aquellos que hoy se encuentran aquí y que sus corazones se sienten desalentados, que sus corazones están quebrantados, que sus circunstancias no le permiten verte claramente. Señor, dales la convicción de que ellos puedan venir rostro en tierra, postrarse delante de ti y habla con ellos. Recuérdales el pacto que has establecido con tus hijos. Si tu hijo hubiera quedado en la cruz, Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde hubieran quedado las promesas? Pero Él bajó al Seol, proclamó su victoria y tú con el poder del Espíritu lo levantaste de entre los muertos. Ahora tenemos esperanza, tenemos fe, convicción. Señor, yo te pido desde aquí por toda tu iglesia, no solamente por la comunidad, sino por toda tu iglesia alrededor del mundo que tú creaste. Fortalécenos, Señor, en fe en ti. Fortalece nuestros matrimonios. Fortalece nuestras familias, nuestra salud, nuestra fe, nuestra convicción. Fortalece nuestras iglesias. Fortalece nuestra hermandad. Ayúdanos, Señor, a no mirar el mundo, sino a mirarte a ti. Ayúdanos a creer esperanza contra esperanza. Ayúdanos a glorificarte a ti por medio de nuestra fe. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Amén.